Muy buenas noches, Colombia. Hoy vamos a hablar un poco acerca del tema del día. Resulta que hace días el presidente Iván Duque dijo que se extenderá el tiempo de confinamiento de los ciudadanos en Colombia, pero que permitirá que el sector de la construcción y la manufacturación puede salir a trabajar en medio de la pandemia. Ante esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha salido al paso de estas decisiones del presidente Duque para decir que no va a permitir que este lunes se reactive la manufacturación, es decir, este lunes 27 de abril, en la capital de Colombia, y que solo va a permitir que se reactive una parte del sector de la construcción y que el sector de la manufacturación se tiene que preparar primero antes de reactivarse. Hoy me encuentro con Ramón Gómez para analizar las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá. Buenas noches, Ramón. ¿Usted qué opina de lo que ha dicho Claudia López hoy en los medios de comunicación? Bienvenido. Gracias, Cristian Andrés. Muy buenas noches. Yo tengo algo muy claro. Según las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, los entes territoriales, cuando hablo de los entes territoriales, estoy hablando de las gobernaciones y los alcaldes de los municipios. Ella es muy clara al decir, en estos momentos está en común acuerdo con el gobernador de Cundinamarca. Se supone que hay varios gobernadores y varios alcaldes de Colombia que no están de acuerdo con las decisiones tomadas por el presidente de la República. Cuando ella explica que solamente dejará entrar a trabajar a la construcción, es porque es muy clara en el aspecto de que tiene un organigrama trazado, un organigrama trabajado. Ese organigrama que ella escribió o que lo tiene preparado lo lleva 3 o 4 semanas. Entonces ella dice, permite que la construcción entre a trabajar porque yo tengo una base y cuando yo hablo de eso es porque estoy bien documentada, o sea, que está con los que verdaderamente conocen el tema, porque ella explica muy bien. Entonces, ¿por qué no me muestran a mí cómo va la curva? Se supone que la curva está planeada, pero no, según los estudios que ella ha hecho, la curva está ascendiente. Entonces, lo que les preocupa es el tema de la vida de la gente, del pueblo. Entonces ella dice que de acuerdo a ese estudio que ella ha realizado, entonces tiene la oportunidad de, con los preparativos que tiene para el próximo lunes, que podrían entrar los de la construcción, que no permite entrar a la manufacturación. ¿Por qué? Porque ese estudio no lo ha preparado ella, por eso ella es muy clara cuando dice, hacer decretos es muy fácil, es lo más sencillo que puede hacer, pero ella es la que tiene la obligación de organizar y de preparar a la gente para que salga. Entonces, en este momento yo estoy de acuerdo con ella, porque a mí me da la impresión que cuando el presidente toma esa decisión de mandar a la manufacturación el próximo lunes a trabajar, es porque los empresarios de Colombia y la banca privada lo están presionando. Entonces, en vista de esa situación, él va a tomar esa decisión que me parece a mí nefasta, porque entonces se van a colapsar los Transmilenios y sería un caos total en Bogotá, porque estamos hablando de que Bogotá en estos momentos tiene 8 millones de habitantes y se supone que los que trajeron la pandemia a Colombia fueron los que entraron por los aeropuertos, los ricos que entraron por los aeropuertos, los pobres no, porque los pobres nunca pudieron salir y nunca han salido de Bogotá. Entonces eso sería inhumano tratar de que la gente se contagie, porque pues para ellos es muy fácil, porque ellos están confinados en sus casas, en sus teletrabajos, entonces no están con la posibilidad de contagiarse, mientras que la gente en común, el pueblo, el que produce, inclusive la clase media, están obligados a salir a sus trabajos. ¿Por qué? Mire, hay una propuesta que está haciendo el Congreso de la República,
que seguramente, según lo que escuché yo hoy, el presidente no los oye, pero le hicieron la propuesta de que no pagan el mínimo de 3 meses a la gente menos favorecida, que con eso el pueblo colombiano no se iba a acabar ni nada, porque aquí lo que está tratando de hacer el presidente de la República es priorizar la economía. Entonces, al priorizar la economía de Colombia, entonces está mandando a la gente, al pueblo colombiano, para que se contagien y para que tarde o más temprano tengan 598 muertos en Bogotá en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, Claudia, me parece que es muy clara en ese aspecto. Entonces hay que reconocerle a ella que ella fue la primera que organizó el tema de la cuarentena, la primera que habló sobre esa situación. Entonces está tratando de hacer las cosas bien. Uno tiene que ser consciente de eso. Sí, se le reconoce al presidente que ha estado trabajando, que ha estado luchando, pero desafortunadamente tiene una presión muy fuerte. La presión fuerte son la de los empresarios y es la de la banca. Ahí sí, eso hay que tenerlo muy claro. Yo eso lo tengo completamente claro. Entonces, a ver, si eso es así, entonces, ¿por qué los corruptos que se han robado 50 billones de pesos anuales y por qué los ricos que tienen paraísos fiscales, por qué no le aportan a la economía de Colombia? ¿Por qué la misma banca no hace eso? Si son los que se han robado la plata durante muchos años, son los que han empobrecido este pueblo. Entonces necesitamos que esas cosas cambien, y esas cosas cambian es cuando el pueblo realmente proteste por las irregularidades que se han presentado a nivel de Colombia. Con eso dejo la constancia de que en estos momentos Claudia tiene toda la razón. La otra situación es que me parece que no están hablando el mismo idioma. Entonces, si los entes territoriales no tienen la facilidad de hablar con el presidente o no se comunican entre ellos, no están de acuerdo. Entonces necesitamos es que se pongan de acuerdo, porque el problema aquí no es de economía, el problema es de la vida del pueblo, de la vida de la gente. Porque cuando meten plata para la guerra, con lo que ha pasado, ¿por qué cuando meten plata para la guerra, por qué no le meten plata a la educación? ¿Por qué no le meten plata a la salud? Porque han sido negociadores de la salud. Entonces eso es lo que hay que mirar. Ahí dejo claro mi punto de vista. Sí, al parecer el presidente Duque y algunos alcaldes, como dice la misma Claudia López, están cediendo a la presión de grupos económicos, ¿cierto?, que están en Colombia y que en el fondo son movidos a su vez por los propietarios de los bancos, en medio del desespero y una falsa ilusión. Entonces el presidente Duque está cediendo a la presión de grupos económicos y estamos a punto de cometer un error como lo cometió Italia, España, Francia y Estados Unidos ahora, que le dieron prioridad a la economía por encima de sus ciudadanos. Y hoy lo están pagando muy caro. ¿Por qué? Porque perdieron dos cosas. Perdieron muchas vidas y la economía se vino abajo mucho más rápido. Usted ya acabó de confirmar de que le están dando prioridad a los grupos económicos en Colombia. Duque está cediendo a esa presión, ¿cierto? Es así lo que usted me quiso decir. Claro. Entonces, en vista de esa situación, entonces Duque tiene que entrar a analizar muchas cosas con respecto a estos temas, porque es muy claro. Usted sabe que en Bogotá hay 8 millones de habitantes, y si está, por ejemplo, Claudia López aliada con el gobernador de Cundinamarca, estamos hablando de 10 millones de personas, y ella es muy clara, Claudia es muy clara, ella dice, yo primero la gente, primero la vida, porque la vida no se recupera. Colombia se puede recuperar en un año. Los emporios, los grandes emporios que tienen su plata, ellos van a perder plata, pero también la van a recuperar rápido, después de que haya una nueva producción. Lo importante es priorizar la vida humana. Pero siempre aquí pagan los pobres. ¿Quiénes trajeron la pandemia a Colombia? Los ricos, los que están en otros países, y que no cerraron a tiempo los aeropuertos. ¿Por qué están preocupados en Cali? Porque en Cali
cuando cerraron el aeropuerto de Cali, ya habían entrado 3.000 personas que venían del exterior. Ahora, el problema también en Cali es bastante grave, porque están entrando por las fronteras. La mayoría de la gente está entrando por el Ecuador y está subiendo a Cali. De Cali despacharon esta semana 800 venezolanos para la frontera con Cúcuta y esta semana tenían recogidos 400 más. Entonces, si las fronteras no se cierran y si no se tiene contacto con los alcaldes y si no hay una comunicación fluida entre el alcalde, entre los alcaldes, los gobernadores, entonces ahí estamos perdidos. Necesitamos que el gobierno tome decisiones, pero como presidente de la República, él tiene que tomar sus decisiones, él no tiene que mirar la banca, mirar el capital, no, estamos hablando desde la gente, estamos hablando desde el pueblo colombiano, que son los que producen, que son los que trabajan, ellos están preocupados precisamente por eso. Entonces, ¿por qué no han cambiado? ¿Por qué no han tomado otras decisiones? Esas decisiones tienen que tomarlas entre ellos. Entonces, ese tema es muy complejo, pero tienen que tomarse las decisiones correctas, las que verdaderamente van a favorecer al pueblo colombiano. La economía ya se ha favorecido mucho. Es más, mire cuando implementaron el impuesto del 4 por mil, eso se lo dieron a los bancos del Estado, cuando se iban a quebrar. Nosotros llevamos más de 20 años pagando el 4 por mil, y eso era por unos meses, y nos implementaron ese impuesto, y ahí se sigue pagando. ¿Y por qué los bancos entonces no colaboran con esa situación? Ahora esos créditos tan diferenciales que se han hecho con respecto a ese tema. Mire, por ejemplo, el caso de la señora que en Bancoldex va y solicita un préstamo de 200 millones de pesos, le aprueban 128 millones. Ella es una empresaria de viajes, tiene 15 empleados. ¿Cómo es posible que al recibir los 128 millones de pesos inmediatamente les cuentan 7 millones de pesos? Y fuera de eso, le toca pagar anual 1.4% de intereses. Entonces eso no se justifica, eso no tiene ninguna razón de ser. Y ahora estos sinvergüenzas de la banca también quieren coger a la gente para aprobar un crédito, le piden el RUT, le piden la certificación de la Cámara de Comercio, le piden los 3 últimos años cómo se ha financiado la empresa. Estamos hablando de los pequeños empresarios. Mire lo de Finagrario. Fue el único banco del Estado que prestó 10 millones de pesos a los campesinos, pero la banca no presta en esos pequeños pymes o empresarios pequeños o campesinado. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa es los capitalistas grandes para poder ganar más intereses. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que sentarse con esos sinvergüenzas y sentarse con los propietarios, los gerentes y de una vez con la superintendencia bancaria para que tomen decisiones. Para eso no lo nombraron de presidente, para eso el pueblo no se eligió, el pueblo no lo eligió, para que defendiera al pueblo. Entonces está en contra de lo que dijo Alexander López, le regaló 500.000 millones de pesos a la banca. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de situaciones que no tienen ninguna razón de ser, porque aquí lo que hay que priorizar es la vida humana por encima de cualquier pandemia, lo que sea. Tiene toda la razón, Ramón Gómez. Entre las declaraciones, Claudia dijo: reiniciamos cuando veamos que esto esté funcionando bien. Yo no voy a arriesgar vidas, señaló la alcaldesa, quien además afirmó que Bogotá no tiene capacidad en el sistema funerario, que solo se podrían enterrar 172 personas al día en el momento en que se diera un agravamiento de la pandemia. Entre las opiniones en Twitter encontramos la de Daniel Samper Ospina, que dice: me quedé pensando en algo. Él, después de las declaraciones del presidente Duque, dice: me quedé pensando en algo. La reactivación del sector de la construcción ¿no es acaso mandar al contagio literalmente a la clase obrera y a los más vulnerables? Esa es el interrogante que tiene Daniel Samper. Y hablando de
el senador Alexander López Maya, que lo acaba usted de mencionar, él también opina y dice en Twitter: los expertos han dicho, nos dicen que para tomar medidas y para empezar a desconfinar y permitir que algunos sectores de la economía vuelvan a salir, pues tienen que darse 6 elementos. Y aquí dice: 1, que la transmisión esté controlada. En Colombia no hemos llegado ni siquiera al pico, o sea que la curva ni siquiera ha llegado al pico, la curva apenas está subiendo. Y continúa diciendo, como para hablar de tomar de este tipo de medidas de levantar confinamiento. Dice, punto 2, de los puntos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El punto 2 que recomienda la Organización Mundial de la Salud para levantar una cuarentena, dice que las capacidades del sistema de salud estén en su lugar adecuado en pruebas en Colombia, y realmente no hemos llegado ni al 30% de las pruebas que se requieren para nosotros llegar a una valoración real de cómo está la pandemia en el país. Eso quiere decir que se están haciendo muy poquitas pruebas al día en Colombia. Y punto 3, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, plantea que es necesario tener el sistema de salud adecuado para tener la pandemia. Nosotros tenemos departamentos con 3 camas UCI, el Pacífico colombiano, y es un tema que yo he venido recalcando, no tiene más de 100 camas UCI. Esa es una de las declaraciones de Alexander López, el senador de la República. Y Gustavo Petro dijo: Duque ayer nos engañó, saca a la calle a 4 millones de colombianos, el corazón de las ganancias y de la producción, ganancias que se apropian los dueños de los bancos y los arriesga a enfermar, expone a toda la sociedad colombiana por los negocios. Petro también dijo que al sacar la fuerza laboral de la construcción y la manufactura, sale toda Bogotá a la calle el 27. La ciudad contagiada quedaría en un inminente riesgo, y le solicita a Claudia López volver más estricta la cuarentena el 27 de abril y destinar más dinero a la política social. Gustavo Petro también en otro tuit dice: de acuerdo al estatuto orgánico del Distrito Capital de Bogotá, decreto ley emanado directamente por orden de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Claudia puede ordenar un confinamiento estricto y no liberar la cuarentena por la vida de la población de la ciudad. Y termina diciendo Petro: no debe salir ni la manufactura ni la construcción. O sea que Petro no está ni de acuerdo en este punto ni con Duque ni con Claudia López, porque Duque en sí dice que salga la manufactura y la construcción a trabajar el 27 de abril, y Claudia López dice que solo va a permitir que salga una parte de la construcción y que la manufactura aún no está preparada para salir a la calle. Pero Petro dice que ni lo uno ni lo otro, que ni la manufactura ni la construcción, que no es vital que salga su fuerza laboral. En la manufactura no habrán ventas ni exportaciones, y la construcción no es necesaria para enfrentar la pandemia. Vamos a repetir el error italiano y español. Esas fueron algunas de las declaraciones y las reacciones ante el tema del día en Colombia. En estos momentos, Claudia no es la presidenta de Colombia, pero es la alcaldesa mayor de Bogotá. Y en estos momentos ella también puede tomar sus decisiones. ¿Por qué? En estos momentos ella, como alcaldesa de Bogotá, maneja toda la policía. Entonces, ella, por ejemplo, no quiere que el lunes salga la manufacturación, lo puede hacer tranquilamente. Aunque la única viabilidad es que haya un acuerdo o una conciliación entre el presidente, la alcaldesa de Bogotá y los otros alcaldes que de pronto, y los gobernadores que no estén de acuerdo, para que tomen una decisión conjunta y que vaya a beneficiar no solamente a los colombianos, como decía anteriormente,
Pues, para beneficiar a los empresarios, tienen que tener los elementos de bioseguridad para que ellos puedan trabajar. Ahí en cuanto a la construcción, eso se puede hacer porque no van a trabajar como en la manufacturación. En la manufacturación trabaja uno continuo al otro. En cambio aquí se establecen 2 o 3 metros de diferencia y tampoco van a salir en cantidad. Pero eso hay que aclararlo muy bien. Ahora, corroborando con lo que usted hablaba anteriormente, el senador Barrera habló de 7 millones que saldrían saldrían de la cuarentena. Él dice, son 7 millones, y fuera de eso nombró una cantidad de congresistas que lanzaron ese comunicado de que no están de acuerdo con esa medida que toma el gobierno. Entonces aquí hay que pensar, no solamente, si están hablando de la economía, pues hombre, lo que yo decía ahora, pues, entonces los que se han robado la plata, entonces ¿por qué no invierten? ¿Por qué no la ponen? Pero aquí hay que tener en cuenta es la vida humana, esa sí no se recupera, entonces hay que mirar todas esas situaciones. La corrupción es la que no ha permitido que, o sea, la gente, dicen que la gente se está muriendo de hambre ahora, pero resulta de que antes de la pandemia, por culpa de la corrupción, la gente ya se venía muriendo. O sea, que no vengan ahora con el cuento de que porque la economía está parada, entonces la gente se está muriendo de hambre. La gente se está muriendo de hambre mucho antes, es por la corrupción de la política colombiana y de todos y casi de todos los gobiernos que han pasado antes de este. La corrupción no es nueva en Colombia, la corrupción se puede decir que es una pandemia, es la peor pandemia que tiene Colombia, porque viene de años atrás. En la Guajira se mueren los niños de hambre todos los días, y en otras partes del país, porque no tienen comida, porque no tienen productos, porque no tienen absolutamente nada para comer. ¿Y a quién le importa eso? A los ricos no les ha importado eso, a los grandes empresarios tampoco les ha importado eso, ni al mismo Estado. Hay situaciones donde no llega ni el agua, hay departamentos donde no llega ni el agua, donde no conocen la luz. Entonces, ¿por qué? Y supuestamente los famosos bancarios, por ejemplo, como esa donación que hizo Sarmiento Angulo. ¿Hambriento Angulo? Sí, Hambriento Angulo. Porque no le aportan es que en este país es uno de los más desiguales del mundo. Si es el número 1, el país más corrupto del mundo. Número 1, nos ganamos el mundial. Y no del mundo, y no de todos los planetas. Todos los planetas. Entonces, mire usted, no solo, por eso yo he dicho, estamos hablando de una democracia. ¿Cuál democracia? No, para mí esto no es una democracia. Esto se llama plutocracia, el gobierno de los ricos. Narcoestado. Claros con eso. Un narcoestado. Ese cuentico de que estamos en una democracia, no, las democracias son más conscientes con el pueblo, más conscientes con la productividad que tiene la clase media y la clase media alta, porque ellos son los que trabajan, los que realmente producen. Porque si los grandes terratenientes quieren mucho este país, ¿por qué no han hecho una reforma agraria? ¿Por qué no le dan a los campesinos para que ellos produzcan sus tierras y para que nosotros a través de los campesinos podamos alimentarnos, podamos comer? Pero los tienen abandonados. Entonces hay cosas que hay que mirarlas profundamente, que hay que analizarlas profundamente. Lo que pasa es que yo creí que con esta pandemia los poderosos iban a cambiar y iban a mirar con un punto de vista totalmente diferente al pueblo. Es que el pueblo los ha elegido, los ha subido allá, pero no aprovechan sino las elecciones. En tiempo de elecciones quieren a todo el mundo, lo abrazan, lo adoran, pero cuando ya llegan allá no se acuerdan de que este campesino o este muchacho humilde, trabajador, fue el que dio mi voto para que subiera allá. Entonces, son cosas que verdaderamente uno no entiende, desafortunadamente no entiende. Bueno, vamos cerrando este análisis del tema del día con el precio del dólar. Hoy cerró a
4.038 pesos. Ayer estaba a 4.045 pesos. Precio del barril del petróleo Brent. Hoy el mercado cerró a $20.75 el barril. El dólar para arriba y el petróleo Brent para abajo. Terminamos este video con las cifras del día relacionadas con el coronavirus en el mapa mundial. En este momento hay 2.640.835 casos que han dado positivo para el coronavirus y total muertes 184.289 muertes a nivel mundial. Total recuperados 706.661 en 215 países. Y tenemos que en Estados Unidos al día de hoy hay 854.250 casos, muertes 47.833 y recuperados 83.978. Estados Unidos está de número 1 por mayor número de casos y de muertes. Entonces nos despedimos. Muchas gracias, Ramón, por el análisis del día y por su opinión acerca de este tema que ha dado mucho de qué hablar. Hay unos que han estado en contra de las declaraciones de Claudia López y otros que han estado también a favor. Las opiniones están divididas en Twitter y en todas las redes sociales y por eso decidimos también opinar acerca de este tema. Buenas noches, Ramón. Estamos hablando y seguiremos en contacto hablando aquí en vivo y en directo para todos los televidentes de Colombia y el mundo. Buenas noches, Andrés, y gracias por la invitación. Quiero terminar con la siguiente frase. Un pueblo sin cultura y conciencia social no es un pueblo, es una masa. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Ramón. Nos vemos. Mucho gusto, gracias.